Seguimos en esta entrevista a Javier Lozano Alarcón en su calidad de hombre cercano de las confianzas del presidente que está por entregar el poder el próximo 1 de diciembre. Déjame retomar una parte de lo que has expresado. Algunos presidentes de la República de plano ya no encuentran la salida. ¿Es el caso del presidente Calderón? Yo creo que, fíjate, a pesar de tantos problemas, es un presidente que disfruta la presidencia de la República, que lo ves, no lo ves apesumbrado. Puede estar preocupado, sí, puede estar afligido, pero sobre todo está ocupado y goza de ver que las cosas terminan por ocurrir, que sí pasan, que sus decisiones sí se llegan a ejecutar. A veces salen bien, a veces salen mal, a veces son insuficientes, a veces no alcanzan para poder resolver todo un problema. Pero yo sí lo veo como muy consciente de su tiempo, muy consciente del espacio, muy consciente de lo relativo que es esto. Él no es un vulgar ambicioso del poder. Él sabe que esto tiene un principio y un fin, que esto se acabe, que él se retira. ¿Sí? Es un hombre que tiene 49 años de edad y que, bueno, pues habrá cumplido apenas 50 cuando deje el poder. Y sin embargo yo lo veo no obsesionado, insisto, por ese poder, pero tampoco con ganas de decir, ¿dónde está la puerta de salida? Que ya me quiero marchar. Y para él, si termina, como todo parece indicar, que termine esta administración con una economía en crecimiento, confiable, con un proceso democrático basado en leyes e instituciones, con una participación ciudadana más o menos, ¿no?, activa, vigorosa y sin conflictos de ninguna índole. Hay una transmisión de poder el 1 de diciembre, sea quien sea el ganador o ganadora. Yo creo que él habrá con eso cerrado muy exitosamente su ciclo y estará dejando un legado de, pues la verdad es que muy distinto al que le tocó a él tomar y los anteriores, porque estamos en un esquema de mucho mayores libertades que antes, ¿no? Sobre todo libertades ciudadanas, sociales, de expresión, donde hoy de veras que los mexicanos, y ve las redes sociales, es un fenómeno, ¿verdad?, impresionante, donde cada quien puede expresar lo que quiere, lo que sienta, como lo crea y como lo desea hacer, ¿no? Tal manera que yo sí creo que siendo un sexenio brutalmente difícil, he pensado en otros presidentes, ¿no? Fox, claro que también tuvo sus momentos críticos y difíciles, pero nunca uno como este. Hubo una crisis en el 2001, después de lo de las Torres Gemelas en Nueva York, pero no ves una crisis de las dimensiones que tuvo el presidente Calderón, o el presidente Cedillo sí tuvo una brutal, cuando el famoso error de diciembre, ¿no?, y que viene una crisis económica bárbara en el año 95, donde sí pudo haber un colapso de la economía, o cuando estaba, que si se aprobaba o no el FOBAPROA, que se pudo haber colapsado todo el sistema de pagos, el sistema financiero de México, ¿no? El presidente Salinas en su último año fue terrible, el levantamiento zapatista en Chiapas y después la muerte de Colosio y luego el asesinato de Ruiz Massieu y bueno, el relevo que tuvo, que fue el último año. Y antes de eso había sido pues un sexenio esplendoroso para él como presidente, ¿sí?, en puro crecimiento y una gran visibilidad y triunfos electorales, en fin. El presidente de la Madrid pues la pasó muy mal porque sí hereda una crisis que venía de un presidente frívolo y irresponsable como López Portillo y con la nacionalización de los bancos, en fin, pero yo creo desde que luego el sismo del 85. Cuando él tuvo cuando a él se le puso a prueba con el sismo del 85, no estuvo a la altura el presidente de la Madrid y bueno, por cierto estaba como secretario de Gobernación Manuel Bartlett, ¿no? Y estuvieron muy distantes de la sociedad, y eso me tocó vivirlo a mí. Yo era estudiante de la Libre de Derecho y nos toca el temblor estando en clase de 7 de la mañana, de Historia del Derecho Patrio, y cuando sales a la calle, yo vi cómo tuvimos que organizarnos como sociedad civil, primero que ver la reacción oficial de un gobierno que fue lento, torpe y timorato. Entonces, tú eras estudiante en la Escuela Libre de Derecho con Felipe Calderón. No, él ya había salido. Él iba un año arriba, yo estaba en 5º año, el último de la carrera, y nos tocó ahí terrible este asunto. Y sí vimos cómo, de plano, de una manera totalmente improvisada, la sociedad se tuvo que organizar en ausencia de un gobierno. Es decir, aquí lo que nosotros hemos visto, que ha habido crisis, sí, pero la manera de enfrentarlas con Felipe Calderón han sido muy responsables, muy honestas, muy valientes, muy transparentes, muy cercanas a la sociedad, a veces con medicinas amargas. ¿Qué duda cabe? Mira, en el 2009, cuando todo nos pasa, tiene que tomar decisiones muy difíciles en materia económica,
pero también las medidas contracíclicas ayudan a que no se vayan más gente al desempleo, no pierdan más su trabajo o no se queden sin un ingreso, en fin. Pero las crisis sanitarias las medidas contra la crisis sanitaria fueron bárbaras. Le pegaron a la economía, le pegaron al turismo, al comercio, en fin, eran necesarias. El estado anímico. Hombre, y cuando tiene que aumentar impuestos, crea un nuevo impuesto o propone la creación de un impuesto del 2%, ¿te acuerdas?, al consumo, que no aprueba el Congreso, pero sí aprueba aumentar el IVA del 15 al 16%. Y bueno, son medidas durísimas y en ese mismo momento toma la decisión, también histórica, de extinguir Luz y Fuerza del Centro, algo que se venía cocinando desde la época del presidente de la Madrid y que todos los presidentes dejaron pasar y lo hacen en su peor momento. En el momento de la popularidad más baja para el presidente, el PAN había perdido las elecciones en el 2009 de una manera catastrófica prácticamente. Teníamos, insisto, la economía deprimida, saliendo de la crisis sanitaria, la peor sequía en 60 años, en fin, y con esa baja popularidad del presidente Calderón, toma la decisión por congruencia de extinguir Luz y Fuerza del Centro, como diciendo, ¿cómo le puedo cobrar a los mexicanos más impuestos y a la vez solapar una paraestatal que es tan costosa e ineficiente como esta que me cuesta 42 mil millones de pesos al año? Entonces, fíjate nada más, eso es lo que hablo de la congruencia, de la honestidad, de la responsabilidad y valentía de un Felipe Calderón, que yo sí creo, el tiempo lo pondrá en su lugar, y yo sí creo que va a ser reconocido como el presidente el más honesto, el más valiente, el más responsable, el más trabajador de la historia moderna de México. ¿Y ese juicio de la historia cuándo llegará? Mira, pues para algunos yo creo que ya llegó, porque yo soy uno de los que piensa así, pero yo creo que estas cosas se van madurando poco a poco con el tiempo. Es un poco lo que le pasa al presidente Zedillo, que fue, bueno, paradójicamente, vilipendiado por los propios priistas, y yo creo que ha sido el mejor presidente que han tenido, también el más responsable, el más serio, ¿no? Y esto en la historia, pues pasan algunos años, quizás lustros, antes de que sea debidamente reconocido el tamaño de un estadista, que no de un mero jefe de gobierno. Después de la presidencia, ¿ves a Felipe Calderón haciendo política? Sí, porque él es un animal político, él es un ser político en toda la extensión de la palabra. Yo desde que lo conozco, hace política. Ahora, una cosa es hacer política y otra cosa es meterse en la política donde no lo llaman, ¿sí? Y hacer política puede ser a nivel del propio partido político, con ideología, con reflexión. Como una figura moral. Como una figura moral, pero siempre respetando tiempos, instituciones. Su tiempo habrá pasado como gobernante, pero eso no quiere decir que como un ideólogo, como un hombre de Estado, como un hombre responsable que todavía tiene mucho que darle a sus hijos, a la vida, a nuestro país, yo no lo veo simplemente escribiendo memorias o escribiendo novela. No, yo sí creo que estará escribiendo y proponiendo cosas para un México mejor. Javier Lozano Alarcón, gracias. Muchísimas gracias, Fer.